Acompáñeme porque ya está con nosotros el señor Pacho O'Donnell. Pacho, ¿cómo estás? Buenas noches. Me encanta esa capacidad tuya de analizar las situaciones políticas, sociales desde la cultura, la literatura. Sos un periodista Gracias, Pacho. raro, rarísimo, no solo, también a nivel internacional, ¿no? Te agradezco mucho. Recomiendo leer en YouTube tu comentario sobre, a partir de ese libro precioso que es mi árbol naranja lima, ¿no? Sí, De Vasconcelos. sí, mi planta de naranja Mi planta lima, naranja, acá, precioso, en la precioso. traducción. Sí. Gracias, Pacho. ¿Ves algún tipo de paralelismo que uno podría establecer entre esta especie de intención de conservar privilegios que tienen sectores de la sociedad en un contexto de crisis con eso que proponía Daniel Defoe en un momento donde llegaba una peste a esa Londres del año 1600? Es un libro maravilloso, ¿no? Te confieso que yo lo empecé a leer siendo adolescente después de haber leído Robinson Crusoe. Bueno, me interesó leer otro libro, pero te confieso que lo tuve que dejar de leer en esos tiempos porque realmente tiene escenas es muy crudo. Muy crudas, pero maravillosamente contadas también, ¿no? Pensando. Satura porque cuenta casos permanentemente, claro. Y uno se termina haciendo una idea realmente muy... Se abren muchas dimensiones de reflexión sobre esto, ¿no? Una de ellas es que de alguna manera, vos lo decías, de qué manera la crisis socioeconómica es también una forma de peste y de qué manera cada uno trata de no ser contagiado. Y a partir de no ser contagiado, algunos, como pasó que contabas con los ricos, contagian, o sea, desparraman, como pasó también, digamos, concretamente en la época de la fiebre amarilla acá, ¿no? Claro. Sí, está el tema. Yo creo que el miedo a la peste acá, en una situación como esta, es el miedo a la pobreza, es el miedo a quedarse debajo de ese índice, digamos, de no poder tener lo que uno querría tener, que de alguna manera se parece a no poder ser lo que uno querría ser, ¿no? Pero es legítimo eso, es decir, tener miedo a la pobreza me parece que es legítimo. Absolutamente. Ahora, ¿hay formas en las cuales se reproduce la desigualdad? Es decir, ¿hay mecanismos instalados en la sociedad que te parece que favorecen... Bueno, hay una, dentro de los diagnósticos que vos hiciste, a mí me impresiona mucho esa voracidad, esa codicia interminable de los ricos de seguir acumulando, ¿no es cierto? Porque hay un punto en el cual, como decía un amigo mío, si te encontrás con Bill Gates en un bar, ninguno de los dos va a poder tomar más de una Coca-Cola. O sea, hay algo, ¿cuántos techos podés tener? O sea, realmente hay algo que entra ya en lo patológico. Que no es simplemente un comentario anecdótico, sino que esa desorbitada capacidad de acumular que tienen un bajísimo porcentaje de la sociedad mundial y también la Argentina, es lo que perjudica al otro enorme, digamos, la enorme mayoría que vive con mucha precariedad, ¿no es cierto? Y con mucha insatisfacción. Es decir, que viven apestados, diríamos, ¿no? Y eso me parece muy grave. ¿Y cómo estás evaluando estos primeros meses de mandato de Alberto Fernández? Me parece que lo está haciendo muy bien. En función de estas propuestas, ¿no?, que hace. Una situación dificilísima, ¿no? Me parece que hay una oposición que ha demostrado que no quiere hacer democracia directamente, quiere oponerse, ¿no? Me parece grave porque es no tomar conciencia de que realmente hay una peste, ¿no? Que hay una peste de la crisis económica que es muy grave y que nos puede, que de alguna manera nos incumbe a todos, ¿no? Hay una vocación por hacer oposición más allá de la responsabilidad que te cabe como oposición, decís Más vos. allá de todo, no entiendo, no entendí, a veces creo que no trato de no entender demasiado. ¿Por qué se han opuesto esto de los privilegios? Pero es tan difícil oponerse, ¿no?, a situaciones de franco y claro privilegio, ¿no? Fíjate vos que hablando de la peste y la crisis, a mí me impresionan mucho los síntomas, diríamos, ¿no? Así como vos bien decías, el libro de Defoe parece muy bien las conductas crueles, las conductas de gran falta de solidaridad. En cambio, algunas conductas realmente solidarias, altruistas, ¿no? Pero que es como que la peste, es decir, la gran crisis que está instalada en nosotros, genera situaciones que a veces no nos damos cuenta que tiene que ver con la crisis, ¿no? Por ejemplo, usted estaba mirando, viste que ahora las cámaras, que han sido un gran negociado también las cámaras, ¿no?
pero digamos las cámaras que registran casi todo lo que pasa, Sí. las cámaras públicas, ¿no? Había un señor que asaltaba un kiosco, o sea que no había demasiada posibilidad de recaudar mucho dinero. Era un hombre de unos 50 años a cara descubierta, absolutamente inexperto. Todos sus movimientos eran una impericia absoluta. O sea, ese hombre no tiene vocación de delincuente. Ese se encontró con que no podía alimentar a sus hijos, con que no podía vivir, digamos, no podía sentirse, y salió a hacer eso, ¿no? Como un accidente que se explicaba por qué el hombre andaba por bicicleta, un hombre andaba en bicicleta en una autopista y parece que no se puede andar. Y la mujer decía, bueno, para ahorrar el boleto iba en bicicleta. O sea, hay una cantidad de elementos que son los muertos de la peste, ¿no es cierto? Son los dañados por la peste, todos los elementos colaterales. Sí. O sea, las crisis matrimoniales, qué difícil que es a un padre en este momento que no puede sostener a su familia que ha sido despedido, que vive con el temor también de ser despedido y que en estas circunstancias no puede pensar, bueno, voy a conseguir otro trabajo. Sí, es muy interesante. ¿Cómo afecta eso Sí. todo el espectro, ¿no? El dibujo emocional de esa familia, ¿no? Estoy pensando en esto, en que vos estás poniendo sobre esta mesa escenas de la vida cotidiana, casi todas pequeñas historias mínimas trágicas, ¿no? En Sí, gran claro. medida, o desafortunadas o tristes, que tienen como factor común o como común denominador a una situación que muchas veces los excede y que terminan sufriéndolo y que no pueden bajo ningún aspecto modificar. Y que no sos responsable. Por eso Igual que digo, la peste te contagiaste. O sea, realmente estás en una situación. Sí. Pero además lo de vida que nos roba, ¿no? Yo pienso que en este sentido los señores Macri y demás tienen, si tuvieran un grado de culpa, que no sé si tienen, sería interesante, o por lo menos que sean sancionados. Sí, pero ¿te parece ¿cuánto que de vida te quitan? Es decir, si una persona que trabaja 10 horas tiene que trabajar 12 Sí. o tiene que trabajar 14, ahí le están robando un pedazo de vida. ¿Y te parece que no hay un registro en la oposición política, que fue gobierno hasta hace muy poquito tiempo, de la responsabilidad que les cabe en esta situación? ¿Te parece que no hay un registro de eso? No, bueno, ojalá lo hubiera. Ojalá lo hubiera. ¿O está callado o silenciado? Yo creo que la gente, el mundo que te rodea, Sí. te sirve porque también se ha beneficiado. Te sirve para justificar todo. Se encargan de... ¿Cómo es eso? Se encargan de elaborarte todo el sistema cognitivo comprensivo que te permite entender que has gobernado muy bien, ¿no? O que las cosas las has hecho muy bien, ¿no? No hay más que ver, digamos, en general, los capos de mafias y demás, no sienten que estén haciendo especialmente algo malo. O sea, todas las situaciones, los demás, le da los argumentos como para entender que todo lo que hacen no está mal, que está justificado. Siempre es así, ¿no? Pacho, vos sos escritor, sos historiador también. ¿Cómo pensás que la historia argentina va a sintetizar estos años que nos ha tocado atravesar? La historia argentina tiene distintas corrientes. Digamos, hay una corriente liberal, que es la que generalmente ha predominado, que es la corriente, diríamos, originalmente porteñista, incorporando sistemas, digamos, metodologías modernas, pero que de alguna manera muy posiblemente justifique el gobierno de Macri. O sea, esa corriente en los libros de historia, el gobierno de Macri va a ser un gobierno... Y depende de quién lo escriba. O sea, la historia es muy... Sí, no, siempre, ¿no? La historia es muy poco objetiva. Y después está la otra visión, de la cual yo me siento encolumnado, que es la visión nacional, popular, federal de la historia, que seguramente va a ser muy crítica. Es decir, si vos tuvieses que escribir el capítulo de este libro en los años de Macri, pondrías... Claro, sería años de corrupción, años de miseria, de una crisis tremenda. Bueno, componer las cifras, ¿no? Simplemente en una paginita. Sí. Ya es suficiente. Pero fíjate vos que en este país como el nuestro, Bernardino Rivadavia, que es un poco el precursor de todo esto, de los préstamos
corruptos de la predominancia de la capital, pues, el gran enemigo de San Martín, tiene la avenida más larga del mundo, ¿no? Mitre dijo que era el hombre civil más grande de la historia argentina. O sea que en ese sentido uno no puede esperar demasiada justicia de un cierto sector de la historia, de la historiografía. ¿Con qué prócer hemos sido injustos o ha sido injusta la historia? Y muchos. Inclusive con San Martín. San Martín es un hombre al cual, si bien no se le ha podido dejar reconocer que es el campeón, nos lo han dado mutilado de ideas. Si vos salís a la calle y le preguntás a la gente, cierto, díganme qué pensaba San Martín. ¿Qué pensaba San Martín? No Martín? tengo ni idea. Y San Martín se va en el 24, se muere en el 50, sin haber podido volver. Y le repatrian sus restos 30 años después de su muerte. Mirá qué castigo, mirá qué poco lo querían. Por sus ideas. O sea, no lo querían por sus ideas. Él era él se tiene que ir en el 24 porque Rivadavia y los suyos temen que sea el presidente consagrado por una constitución federal, que las provincias estaban atrás de eso y pensaban en San Martín como el jefe, digamos, podría ser el presidente en ese momento. Y él se va y, bueno, después encima apoya a Rosas, porque era un tipo de un profundo sentido federal. Hay que recordar que toda la política de esos tiempos hasta ahora ha estado dominado por el unitarismo central, ¿no? Por el liberalismo. Belgrano es un hombre mismo que lo hemos coagulado como creador de la bandera, inclusive el proceso de creación de la bandera es un proceso mucho más interesante que el color del cielo, pero un hombre con un profundo sentido social. El primero que promovió la educación popular gratuita en Argentina fue Belgrano. El hombre que propuso escuelas para mujeres. Los maravillosos reglamentos que dictó para las 4 escuelas que duena. O sea, a él le duele mucho la experiencia de la pobreza del noroeste. Bueno, seguimos bastante parecidos a eso. Y él dona su premio por la batalla de Salta para tratar de paliar esa situación de ignorancia y de precariedad que él ve, ¿no? O sea, después hay próceres que han sido negados, como Dorrego, como Artigas. Pero en el caso de Belgrano, por ejemplo, vos decís que hubo un trabajo para mantener ocultas las ideas de Belgrano y decir, bueno, este señor creó la bandera y terminó ahí. Claro, fíjate vos que en los dos casos, digamos, la historia que es una historia liberal, diríamos, reaccionaria. Sí, la historia liberal reescribe a Belgrano. Todo lo que es popular, federal, lo suprime. Lo suprime hasta el extremo, por ejemplo, de negar la gran épica de la Vuelta Obligada, la Guerra del Paraná, que recién en el 2011, cuando fue una epopeya que San Martín la elogió. San Martín tiene un comentario apasionante ahí porque dice, fue la segunda guerra de independencia. Le escribe a Guido, que él tenía un gran afecto, gran admiración por Rosas. Y entonces le dice, yo luché contra España, digamos, logré la independencia de España, y Rosas ha logrado la independencia de Inglaterra, ¿no? Porque ahí rechaza. Después Casero ya es la caída en la segunda independencia. Ahí pasamos a ser baraja de Inglaterra, de Gran Bretaña. Hay un ciclo que se repite, a veces analizando los hechos del siglo pasado, uno tiene la idea de que Inglaterra era una potencia hegemónica y que buscaba lo mismo que quizás busca hoy Estados Unidos, incluso en la Argentina, es decir, llegar de la forma con una contundencia, imponer determinado tipo de cuestiones financieras. Ya hace 100 años Inglaterra también lo hacía prácticamente lo mismo. Digo, hay ciclos que se repiten Bueno, hablábamos recién de Rivadavia. Para mí Rivadavia es una figura clave en la historia, igual que Rosas son figuras clave. Bueno, el toma del préstamo con la Baring Brothers, ¿o no? Pero no solo eso, sino que además, de alguna manera, él es un hombre que juega a favor de los intereses británicos, tal es así que le entrega la banda oriental. O sea, a pesar de que hemos vencido en la guerra con Brasil, Rivadavia obedece a Gran Bretaña y le entrega la banda oriental a Brasil. Y luego Gran Bretaña decidirá que sea independiente. Y después Espera, me perdí. De Rivadavia, ¿no? Estábamos hablando. Rivadavia de alguna manera muestra a los ingleses que no es necesario invadirlo, como fueron las 2 invasiones inglesas, que controlar sus finanzas, controlar su economía, componer las personas mayoritariamente en el banco, da la tremendo poder político que tenía Lord Ponsonby,
que era, no necesitaban invadir, de esa manera controlaban los resortes de un país. Después vendrá Estados Unidos y ahora es otra situación, porque ya ahora están los grandes holdings financieros, Sí. ya no son tanto naciones, ahora son, Son grupos más complejos, más que son complejos. bastante invisibles, Sí. no tienen sede, no tienen cara, no tienen, no tienen